Muy buenas noches, ¿cómo están? Soy el doctor Juan Alfredo Polo Espinosa y este video va dirigido a la maestría en psicoterapia transpersonal, generación número 15. Impartiré con ellos la cátedra de creencias y religiones. Esta asignatura la desarrollaremos analizando o estudiando los grandes modelos religiosos, o por lo menos los modelos clásicos de las religiones, las 5 grandes religiones. Veremos budismo, judaísmo, cristianismo, islam e hinduismo. Regularmente agrego una más, que es zoroastrismo, una religión de la cual no conocemos mucho en Occidente, o lo poco que se conoce en Occidente es gracias a un hombre llamado Friedrich Nietzsche, por su célebre libro Así habló Zaratustra. Esta religión también la analizaremos porque creo conveniente para poder comprender el modelo de las religiones en su integridad, por lo menos de las religiones clásicas, en sus sistemas. Tenemos que partir por la religión, en este caso, o por la primera religión que se considera como monoteísta, como lo es el zoroastrismo. El modo de acreditación de la asignatura se compondrá principalmente de un reporte de lectura que a bien haré llegar en próximas fechas a su jefa de grupo vía correo electrónico para que la desarrollen y lo entreguen, esperando que esta sea la única sesión que tengamos en elemento virtual. De no ser así, bueno, pues ya les diré en qué momento y a qué lugar, si es que seguimos en este medio, enviarán su tarea. Bueno, ese será el primer elemento de evaluación, que consta de un 20% de la calificación. Tendrán que elaborar una línea del tiempo, bueno, más que una línea del tiempo, una tabla comparativa en realidad es. Una tabla comparativa de las 6 religiones que vamos a ver, incluidas zoroastrismo, colocando ciertos aspectos que les vamos a ir mencionando en las sesiones, como principal fundador, año de aparición, aspectos culturales, ideas escatológicas, los elementos que nos permitan integrar y comprender el sistema dogmático de las religiones que vamos a ir viendo clase con clase. Entonces, esa será para la sesión número 6, ese mapa comparativo, y tiene un porcentaje del 30% de la calificación, para cerrar con un examen final que realizaremos en la sesión número 7 final, lo cual compone un 50% de la evaluación total. Con estos 3 rubros tomaré en cuenta el porcentaje para que ustedes acrediten o no la asignatura. En esta primera sesión, en este tiempo que tenemos para poder platicar, en estos más o menos 40-45 minutos, vamos a dialogar un poco de cómo surgen las religiones y vamos a partir también de la necesidad del ser humano de tenerlas, de concebirlas. En esta sesión no analizaremos propiamente una religión, pero sí vamos a ver un poco el contexto en el cual se fueron desarrollando. Bueno, empezaremos con esa idea. Es muy interesante la forma como las religiones se fueron desarrollando, porque estamos hablando que por lo menos los modelos religiosos que hoy conocemos los vamos a encontrar más o menos del 4000 antes de la era cristiana hasta más o menos el 632 después de la era cristiana. En ese periodo de tiempo van a surgir por lo menos las grandes religiones, y se le va a considerar así, como el periodo de oro de las religiones, porque en ese periodo del 4000 antes de nuestra era, o antes de Cristo, como le llegan a denominar, al 632 después de Cristo, después de nuestra era, va a surgir zoroastrismo, judaísmo, hinduismo, budismo, cristianismo, y va a cerrar el 632 con el islam. Pareciera ser que las religiones surgen de alguna manera con identidad propia, pero no es así. Las religiones se van a desarrollar, por lo menos geográficamente, en zonas muy cercanas, por lo cual en algún momento, seguramente, hubo cierto contacto de pueblos, hubo un cierto sincretismo de ideas, compartieron ciertos elementos de experiencia, y las religiones
si bien ya casi, o mejor dicho, en el momento de su consolidación, van a tener elementos muy particulares que van a permitir distinguir el pensamiento budista, el pensamiento judío, el pensamiento islámico, en un primer momento, y lo vamos a analizar en clase, las religiones van a cumplir con características muy similares. Pareciera ser que hasta incluso se plagiaron ciertos elementos, que vamos a ir conociendo sesión tras sesión cuando analicemos cada una de ellas. Pero empecemos un poco por el contexto. Las religiones siempre han existido, y me refiero que antes de que conozcamos las religiones formales, empezando por el zoroastrismo, antes de que apareciera el zoroastrismo, antes de que apareciera el hinduismo, el ser humano ya ha tenido como una idea de lo divino. Si nos vamos al momento de la prehistoria, mucho antes de que apareciera la escritura, tenemos vestigios de elementos mágicos, de elementos chamánicos, de elementos místicos que acompañan a estos hombres denominados por la historia como primigenios, hombres que en algún momento tenían la intención de poder explicar ciertos fenómenos que ocurrían con el contexto en el cual ellos se desarrollaban, y que a veces no era sencillo que lo explicaran, y que solamente cuando llegaban fenómenos como la muerte, se llegaban a preguntar tal vez abiertamente lo que seguía o lo que podía existir a través de lo divino. Pero nos encontramos con elementos desde este hombre antiguo, con elementos de personajes, en este caso, primigenios, personajes previos a nuestra historia escrita, que ya dan vestigios de tener cierto pensamiento o cierta identidad hacia lo divino. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo es que lo sabemos hoy en día? Bueno, históricamente, gran parte de los vestigios que cumplen con las religiones, desde su idea antropológica, tiene que ver con procesos de las primeras tribus, movimientos tribales. Muchos de ellos que hoy todavía existen, como por ejemplo las pequeñas tribus que existen en Oceanía, y que han dado elementos para entender un poco la forma de vida de estos pueblos antiguos y cómo concebían lo sagrado. Pero vamos a empezar, en este caso, por un parámetro de orden. Empecemos por la prehistoria. Prácticamente no ha surgido la escritura, y el ser humano, en este caso el ser humano de la prehistoria, el homo de la prehistoria, empieza a manifestar ciertos elementos de una idea hacia lo sagrado. ¿Cómo lo lograban identificar? ¿Cómo lo lograban construir? Era a través de entender un poco, de explicarse un poco los elementos, en este caso relacionados con la muerte. Pongo un ejemplo. El ser humano de la caverna, el ser humano previo a la edad antigua, porque en realidad la prehistoria termina cuando inicia la edad antigua, y la edad antigua va a iniciar con el desarrollo de la escritura. Previo a la edad antigua, este hombre que vivía en caverna, este hombre que vivía en pequeños grupos, que vivía en pequeñas tribus, hay elementos históricos para entender que ya tenía una cierta concepción de lo divino, de lo sagrado. Todavía no con elementos ritualistas tan elaborados como lo vamos a encontrar en la Edad Antigua. Sin embargo, ya contaban con ciertos elementos para poder entender un vínculo con lo divino, como de una necesidad natural. Les pongo un ejemplo de cómo se desarrollaría esta idea del ser antiguo. El hombre primigenio, en algún momento, seguramente se levantaba para salir a sus actividades diarias, caminaba, veía el contexto, y veía al cielo, y veía una piedra gigante, luminosa. Hoy la denominamos sol, pero él no sabía cómo denominarla, no sabía cómo se llamaba esta piedra, pero sabía que cada vez que salía esta piedra, algo le pasaba al contexto. Y se preguntaba, ¿no? Veía el contexto, lo analizaba,
Sabía que cada vez que estaba esa piedra gigante, que iluminaba y que permitía que salieran las flores, que las plantas se vieran, que los frutos maduraran, que ciertos animales fueran vistos, sabía que algo tenía que ver en su importancia. Pero de igual manera, estaba por el otro lado. Cada vez que llegaba la noche y se ocultaba este gran astro, el cual no podía denominar, veía que también salía una piedra gigante, una segunda piedra gigante. No sabía cómo llamarla, no le llamaba luna, pero sí entendía que esta luna tenía algo que ver con él. No sabía cómo nombrarla, pero él veía el contexto y decía, cada vez que sale esa segunda piedra, todo el contexto cambia. Y tenemos que los animales se guardan, tenemos que las plantas se cierran, que se vuelve más peligroso el ambiente, que es posible incluso que seamos presa de algún animal salvaje, y que era necesario regresar al lugar donde nos protegíamos. Él no entiende prácticamente cómo funcionan estos dos elementos naturales, pero entiende que algo tiene que ver con su misma vida, con su misma existencia. Eso le queda claro. Tienen que ver con lo que él hace todos los días, con su contexto natural, pero no alcanza a distinguir la importancia de estos dos. Vive seguramente en pequeñas tribus, pequeños grupos, y seguramente en la mañana al despertarse se asomaba, veía que ya estaba esa primer piedra luminosa que no sabía cómo denominar, e inmediatamente regresaba y decía, bueno, salgamos a nuestras actividades. Salgamos a recolectar grano, salgamos a cazar, salgamos a observar plantas, a ver semillas, recolectar frutos, salgamos a nuestras actividades. Cuando se acercaba la noche, llegaba, veía que salía ese segundo astro, denominado luna, y decía, no, regresemos al lugar donde tenemos que protegernos de los animales. Esto con una naturalidad de tiempo, todos los días pasando por este evento monótono, al igual que nosotros, que a veces no le damos la importancia al sol y la luna. Sabemos que al día siguiente va a amanecer, tenemos una idea inconsciente de la muerte, y sabemos que lo lógico nos dice que saliendo en la mañana, en la noche vamos a regresar. Y entonces, este grupo, de repente una mañana, viven 5 miembros en esa pequeña cueva. Y una mañana se despierta el líder, va, se asoma, ve que ya está la piedra luminosa y de repente dice, bueno, vamos a cazar. Pero observa que los otros 3 que viven con ellos están viendo hacia uno que está tirado. Y se asombra y dice, ¿cómo? ¿Cómo? Seguramente llega, lo ve, hay un diálogo en estos dos personajes, le dice, oye, ¿por qué está aquí tirado? ¿Qué está haciendo aquí? Seguro el otro dice, no sé, no sabemos por qué está aquí. Seguramente un curioso dice, a ver, voy a asomarme a la entrada de la cueva, a lo mejor no ha salido el astro que nos despierta. Se asoma, ve y dice, oye, si ya está esa piedra gigante. Regresa con él, le dice al líder, ya está. ¿Sí? Ellos no saben qué está pasando. Pero el líder sabe que tienen que salir a sus actividades. Y entonces le dice, bueno, vámonos, dejémoslo aquí. Ya que salen a sus actividades, las están desarrollando, se van todo el día, y cuando regresan, en la noche, ven que ese que se quedó, sigue ahí tirado, exactamente en la misma posición en que lo habían dejado. Y se preguntan, ¿qué pasó? Y seguramente alguien dice, no, ya está el segundo astro, ya está. Vamos a hacer lo mismo que él, vamos a acostarnos. Y entonces, bueno, y se acuestan los 5. Se les hace normal. Cuando ya llegaron, cuando regresaron de sus actividades,
encontraron que ese ya estaba dormido y dicen, pues sí, ya está el segundo astro y es momento de dormirnos. A la mañana siguiente, nuevamente se despiertan y el líder otra vez se asoma, ve que ya está el astro luminoso, regresa y observa otra vez a los mismos de ayer, a los tres mismos, observando al que está tirado. Y dicen, ¿lloran? ¿Otra vez? Y seguramente alguien de ellos nota algo distinto. Y de repente lo empieza a tocar y dice, oye, ya no se siente igual. Y el líder lo toca. Y seguro hay un gran asombro. Y dice, oye, sí, ya no se siente igual. Seguro alguien más comprueba y dice, bueno, vamos a tocarlo, a ver, lo tocan tres y no, algo cambió. Pero no solamente ha cambiado en la textura física, sino que además hay un cierto olor que despide aquel que está ahí tirado. Ya no huele como posiblemente olería algo en estado de sanidad. Entonces deciden en ese momento levantarlo y dice, vamos a sacarlo, que lo tenemos aquí, saquémoslo. Y deciden, entre varios, alejarlo totalmente de ese espacio donde lo tenían dentro de la caverna. Regresan los cuatro, dicen, ya lo fuimos a dejar, ya está por allá, ¿qué seguimos? Y el líder dice, bueno, es tiempo de seguir con nuestras actividades, vámonos otra vez a cazar, a hacer cacería grande, a hacer cacería pequeña, a recolectar grano, a hacer las actividades que tenemos habitualmente. Regresan en la noche, se duermen y como suele en todos estos casos naturales, con el paso del tiempo, se van a olvidar de este, que en algún momento vivió con ellos, pero ahora ya no está. Y entonces siguen pasando los días, ahora son cuatro los que viven ahí, este quinto ya está olvidado, ya no saben dónde está, hasta que de repente un buen día alguien dice, ¿se acuerdan que alguien vivía aquí con nosotros? ¿Qué fue de ese que vivía aquí con nosotros? Y alguien dice, no sé, yo no sé. Según el segundo dirá, pues yo me acuerdo que lo llevamos y lo dejamos por ahí tirado. Bueno, vamos a buscarlo. Llegan al lugar donde lo habían dejado tirado. ¿Y cuál es la gran sorpresa de llegar a ese lugar? Que en vez de encontrar al cuerpo íntegro en su totalidad, se encuentran pequeños fragmentos, se encuentra gran parte de la materia orgánica totalmente desaparecida. Observan una imagen distinta, observan que este cuerpo en ciertos fragmentos ha desaparecido. Y surge la gran pregunta, ¿a dónde se está yendo? ¿Por qué se está teletransportando? ¿A dónde se está yendo? Regresan con esa incógnita a la caverna y el líder no puede dejar de sacar esta imagen. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este que dejamos ahí? Siguen con sus actividades hasta que días después se despiertan y el número 4 ya no despierta. El número 3 ya no despierta. El número 2 ya no despierta. Y este líder, viendo exactamente y analizando en el contexto, piensa, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están yendo? Pero además la imagen que él está viendo
Es una imagen grotesca, dura, aterradora, y decide para el cuarto, el tercero y el segundo que no cumpla con las características del primero que se fue. Y entonces, al primero fue y lo aventaron. Pero cuando murió el segundo, cuando murió el tercero y cuando murió el cuarto, él entiende que algo diferente ha pasado. Él entiende que incluso puede ser que estos dos astros, tanto el sol, que no lo sabe cómo llamar, tanto la luna, que tampoco sabe cómo denominarla, tienen algo que ver con esto que está ocurriendo o que le está ocurriendo a su familia. Por eso desde la antigüedad, los primeros dioses están relacionados directamente con las estrellas, con el sol y la luna, porque el hombre primigenio o el homo de la edad prehistórica entendía que ellos tenían que ver algo. Seguramente influenciaban, llamaban, hacían que la persona desapareciera, que subiera a su estado. Tenían varias teorías, pero desde esta prehistoria, con la intención de que ese viaje tuviera mayor sentido, nos encontramos elementos de pequeñas inhumaciones, elementos que tenían que ver con ciertos ritos religiosos hacia estos primeros astros o hacia estas primeras divinidades llamadas el sol y la luna. Desde la edad antigua, desde la prehistoria, antes que conociéramos los parámetros históricos de la edad antigua, el Homo ya realizaba estos rituales con un sentido panteísta, creyendo que en la naturaleza podía encontrar elementos divinos que respondieran a lo que estaba pasando en este plano. Las religiones han surgido así, como sistemas mágicos, chamánicos, místicos, de los mismos individuos por entender un poco el mundo de lo espiritual. Pero no surgieron como parte ya de un ritual, eso lo vamos a encontrar en la Edad Antigua. Muchos de los rituales, claro, se van a desarrollar desde antes de la Edad Antigua, pero se van a perfeccionar en la Edad Antigua muchos rituales religiosos. Como tal religioso, porque más adelante, si nos da tiempo, por lo menos en este primer bloque, haremos la distinción entre lo religioso y lo espiritual. Sino que en las sesiones en físico puntualizaremos estos detalles. Pero así surgen las religiones, o surge, este pensamiento mágico religioso, de la necesidad de intentar entender o comprender un poco de lo que está pasando en este mundo, en este cosmos, en este aquí y en este ahora, y que no se puede explicar de manera sencilla, de manera lógica. Para la asignatura de transpersonal, esto juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la psicoterapia transpersonal juega mucho con lo espiritual. Me atrevo a pensar que gran parte del esquema que sustenta la psicoterapia transpersonal no solamente en la imaginería, sino en los elementos espirituales. Entendiendo lo espiritual desde un sentido de conciencia y trascendencia. Repito, ese tipo de conceptos los puntualizaremos con más detalle en las sesiones. Entonces, así surgen las religiones. Tenemos en la prehistoria a este Homo que de la experiencia, de su día a día, de lo que está viviendo, de momento, pues intenta responder lo que no puede, intenta encontrar una respuesta de aquello que no sabe cómo explicar. Y entonces empieza a generar una serie de rituales que tal vez le den un cierto sentido. En esta idea surge, o en este marco, con este marco, con el paso del tiempo van a surgir los modelos religiosos como los conocemos. De los primeros modelos religiosos que conocemos va a ser el hinduismo.
religión que analizaremos en la sesión 6. Pero también va a haber modelos religiosos monoteístas con el concepto de Dios único, que analizaremos en la sesión número 2 con Zoroastrismo. Va a haber muchas manifestaciones de lo divino, pero muchas de ellas van a surgir a través de la experiencia del mismo ser humano, de intentar explicar ciertos fenómenos que le están ocurriendo en el día a día y que aún no alcanza a contestarse desde una posición más lógica. Así surge, o en ese marco surgen las religiones. Bien, en esta primera parte, o en este primer análisis que hemos hecho de cómo surgen y que puntualizaremos en las sesiones posteriores, quiero que quede claro que las religiones han surgido como una parte de necesidad natural del ser humano. Cuando los rituales empezaron a perfeccionarse y de alguna manera hubo como un sentido para estos rituales, en este caso hubo un sentido de realizarlos, fue que de manera transgeneracional se fueron pasando con el paso del tiempo. Cuando se le encontró un cierto sentido a estos rituales que en algún momento se estaban desarrollando. Bien, pasemos a un segundo debate sobre esta. Vamos a dejar este marco como preámbulo para poder analizar posteriormente, en este caso, zoroastrismo. Pero pasemos a un segundo marco, un segundo debate, y es el debate de algunos conceptos que es necesario se tengan muy claros para entender precisamente la cosmovisión y cosmogonía de las religiones. El primero de ellos tiene que ver con la diferencia entre creer, saber y conocer. Estas palabras, si bien pareciera que son sinónimos, en realidad no lo son, no son sinónimos. De las creencias al conocimiento hay un nivel de experiencia que las diferencia prácticamente desde una posición etimológica y hasta incluso me atrevería a decir incluso desde una posición epistemológica. Tienen un nivel de axioma distinto. Y empecemos por las creencias, o la gran interrogante, ¿qué es una creencia? Bueno, las creencias, por lo menos desde la posición cultural, desde la posición, por así llamarlo, mexicana, la podemos distinguir en dos categorías: las creencias débiles y las creencias fuertes. Les pongo un ejemplo de cada una. Por ejemplo, una creencia débil es cuando yo digo, yo me imagino que mañana a esta misma hora, en este mismo instante, mañana en el cielo se va a ver una lluvia de estrellas. No he visto ningún artículo de astronomía, no he visto ninguna noticia de la NASA, o sea, no he visto nada que fundamente que ese acontecimiento va a ocurrir. Se queda en el marco de una creencia débil, porque va más en el sentido de lo imaginario, pero de lo imaginario débil, en el sentido de aquello que simplemente yo me puedo inventar. Esa es una creencia débil. Pero también tenemos las creencias fuertes, y son aquellas que ya tienen un nivel un poco más alto en el sentido de experiencia de la creencia débil. Es decir, hay una pequeña evidencia de que eso que estoy diciendo puede ser cierto. Por ejemplo, yo me imagino que mi mamá me quiere, ¿no? Y alguien puede decir, pues es una creencia, pero sin embargo es una creencia acompañada de elementos
de alguna manera ciertos. Hay ciertos vestigios que me hacen creer que eso es posible, porque me cuidó, porque me ayudó, porque me guió, porque de niño siempre estuvo al pendiente de mí. O sea, hay una evidencia de que esa creencia de mi mamá me quiere puede ser cierta. La creencia débil no. En la creencia débil regularmente surge de la persona y puede ser que no sea cierto nada, pero la persona decide asimilar esa creencia. Regularmente las creencias parten del yo. Para poner un ejemplo más claro. Cuando somos niños, tenemos incluso muchas creencias. Por ejemplo, Día de Reyes. Cuando somos niños, nos hacen creer que los Reyes Magos tienen una característica de poder llegar al lugar a dejar ciertos obsequios para los niños sin importar la condición del lugar. Es decir, tú puedes vivir en un Infonavit quinto piso y curiosamente los Reyes Magos van a llegar a ese Infonavit quinto piso. Y va a subir el camello, el elefante, el caballo, van a llegar cada uno. Esa es una creencia. Y es una creencia que de niños empieza como una creencia fuerte. Porque incluso cuando somos niños, la tenemos en arraigada, que la defendemos. Y si no, tú pregúntale a uno de tus hijos o de tus sobrinitos pequeños, ¿quiénes son los Reyes Magos? Te va a decir pues, claramente quiénes son. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y seguramente en su ambiente escolar o en su ambiente social infantil, no falta el niño que le va a decir, no, ¿tú sabías que los Reyes Magos son los papás? Y si alguien le empieza a repetir mucho esta idea, él pone esta creencia en juego. Pero si la tiene muy arraigada, por más, o sea, si es una creencia muy fuerte, por más combatida que esté, seguramente en ese primer momento, simplemente por el hecho de convivir, le va a decir a la persona, sí, ya sé que los Reyes Magos son Melchor, son los papás, ¿no? Si alguien más le dice, ¿tú sabes que los Reyes Magos son los papás? Seguramente va a decir, sí, yo sé que son los papás. Pero cuando se dé la vuelta, si es una creencia muy arraigada en que los Reyes Magos son los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y la cultura que les ha dado, seguramente él cuando se dé la vuelta va a decir, pues en tu casa son los papás, porque en la mía si llega Melchor, Gaspar y Baltasar. O sea, va a defender esa posición, porque tiene en ese primer momento una creencia totalmente fuerte, aunque sea una creencia no cierta, pero para el niño es una creencia fuerte. Más o menos los Reyes Magos, ¿a qué edad nos dejan de dar ese regalo? Ahora quien diga, pues a los 10, 11 años. Me he encontrado casos donde dicen hasta tercero de secundaria. Pero en promedio más o menos sexto de primaria, primero de secundaria. Cuando el niño empieza a crecer, en este caso para entrar ya a una etapa de pubertad, adolescencia, claramente esa creencia que en algún momento desde los 6 años hasta los 10 años se mantuvo como una creencia fuerte de que los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar y que pueden subir a cualquier parte, claramente se va a empezar a ver débil esa creencia, se va a empezar a debilitar por las mismas experiencias que el niño está viviendo, porque también está creciendo y llega el momento de afrontar esa verdad y resulta que entonces llega papá, llega mamá y le dice, hijo, tenemos que hablar contigo. Y el hijo, dime papá, dime mamá. Pues queremos decirte que pues los Reyes Magos no existen, éramos nosotros. Y le cuentan todo el show. ¿Cómo es que papá y mamá escondían los regalos? ¿Cómo es que ponían el vaso con leche? ¿Cómo ponían el sándwich? ¿Cómo hacían todo el show para que el niño creyera que los Reyes Magos existían? Había papás que ponían diamantina en el pasillo, y si era posible, había quien se encontraba caca de caballo y la ponía ahí en el piso, ¿no? Caca de caballo, caca de perro, lo que fuera, lo encontraban y lo ponían en el piso, con tal de que el niño tuviera bien arraigado y nunca pusiera en duda que los Reyes Magos existían.
Es una creencia fuerte, que cuando llega a la adolescencia, primero a la pubertad, se ponen en duda. Y cuando se le dice, ¿sabes qué? Efectivamente los Reyes Magos no existen, se da el salto total. La creencia pasa a ser totalmente débil. E incluso da un salto a una creencia más allá, porque tenemos tres tipos de creencia. La creencia fuerte, la creencia débil y una tercera creencia que es la creencia mítica. Y entonces este niño, que en un primer momento creyó tanto en los Reyes Magos, le dicen la verdad, la creencia se vuelve débil, porque ya venía siendo débil por todo lo que estaba pasando, todo lo que veía en su salón, y en ese primer momento, con la verdad absoluta, pasa al lado mítico. Es decir, las creencias con el paso del tiempo no desaparecen, simplemente se transforman. Tan es así que luego somos adultos, y si alguien nos dice, oye, ¿tú sabías que en esa casa se aparece un fantasma? Somos adultos y decimos, ay, ¿será? Y de ahí que tenemos tantas creencias, en este caso mítico-fantasiosas. Tenemos creencias como chupacabras, la llorona, el ratón de los dientes, el señor del costal, ¿cuál otra? El chupacabras, la llorona, el ratón de los dientes, el señor del costal, la planchada. O sea, tenemos muchas creencias que en algún momento las podemos tener en el lado de las creencias fuertes, en algún momento las podemos tener en el lado de las creencias débiles, o simplemente en algún momento de nuestra vida las tenemos en el lado mítico. Son creencias que en algún momento tuvimos, pero hoy se encuentran en lo mítico, en lo que no queremos reconocer. Esa es una creencia. Ahora, las creencias se alimentan por la cultura. Si bien cada uno genera sus códigos de creencia, la cultura juega un papel muy importante. ¿Por qué crees que México es ampliamente guadalupano? Porque culturalmente nos han transmitido esta idea de incluso ser un país religioso. Tal es así que en los sistemas escolares, aunque el tercero constitucional dice que la educación es laica, tenemos Semana Santa, 2 semanas de descanso, tenemos Navidad, 2 semanas de descanso, tenemos Día de Muertos, 2 días de festividad. O sea, tenemos actividades, en este caso, también que cumplen el ámbito de lo religioso. Y casi nadie dice, en Semana Santa nadie dice, los niños que no sean cristianos vayan a la escuela, no se preocupen, el calendario se cumple completo. No, simplemente en Semana Santa se descansa. En Navidad, el sistema es laico, pero tú ves en Navidad a los niños disfrazados de pastorcitos, disfrazados de borreguitos, porque les hemos arraigado, si bien de manera indirecta, una creencia religiosa. Y los niños son partícipes de esta idea religiosa. Somos un país religioso, aunque no queremos aceptarlo, y aunque nuestra constitución dice que somos un sistema laico, somos un sistema religioso, somos un estado religioso. Entonces, las creencias se alimentan directamente de la cultura. La cultura juega un papel muy importante para estas creencias. Este es el primer concepto que quería que tuvieran claros. La creencia parte de un contexto y son aquellos códigos que se hace el individuo por influencia de ese contexto. Y las tenemos en 3 tipos: creencias fuertes, creencias débiles y creencias míticas. Tú de niño tuviste muchas creencias fuertes. Posiblemente muchas de esas creencias fuertes hoy en día están en el lado de lo mítico. O puede ser que no. Puede ser que de niño tuviste muchas creencias débiles que hoy en día, por alguna situación de vida, lo tienes como una creencia fuerte. Se van moviendo. Pero todos tenemos creencias. Incluso todos tenemos una creencia de lo divino. Hasta aquellos que dicen, yo me declaro ateo, gracias a Dios, tienen una creencia de lo divino. Porque precisamente han optado por esta práctica de vida, precisamente por un debate hacia lo divino, por una creencia, por generar un código de creencia hacia lo divino. En este caso, nulo, no existente, pero lo tienen una creencia. Ese es el primer concepto.
Segundo concepto, el concepto saber. A diferencia de la creencia, que la creencia parte del yo, o sea, cada uno genera sus códigos de creencia y sus creencias de acuerdo al estímulo del contexto en el cual se desenvuelve. El saber parte totalmente de otro. Regularmente en clase pregunto, ¿de qué color es Marte? Y la gran mayoría dice, rojo. ¿Ok? ¿Cuál es el planeta más grande, por lo menos de nuestro sistema solar? Dicen, Júpiter. ¿Ok? ¿Cuál es el último planeta de nuestro sistema solar? Y los que son del siglo pasado dicen, Plutón. Los que son más millennials dicen Neptuno. Y tenemos una serie de información sobre este tipo de datos. La gran pregunta es, ¿nos consta? Y alguien dirá, pues sí, porque ya hay fotografías. Pero vuelvo a la misma interrogante, ¿pero verdaderamente nos consta? O sea, ¿nos consta que el Marte es el planeta rojo, que Júpiter es el planeta más grande, que Neptuno es el último planeta, que Plutón ya desapareció y es un planetoide? O sea, ¿nos consta toda esta información? De viva voz sí, alguien más nos lo ha compartido. Pero de experiencia real, de estar en el lugar, de poder vivenciarlo, de poder pisar Marte, de poder ver físicamente Júpiter, no lo podemos hacer. Por eso el saber siempre parte del otro. Repito, a diferencia de las creencias, que las podemos generar nosotros mismos a través del contexto en el cual nos desenvolvemos, el saber siempre parte de otro. Alguien más nos lo dice. Nosotros tenemos como humanidad muchas creencias y hoy en día, en estos tiempos de tanta tecnología, infinidad de saberes. Porque toda la información la tenemos a un clic de distancia. Y tenemos muchos saberes, muchísimos. Hoy solo basta con entrar precisamente a las redes, a esta tecnología digital, al internet. Puedes sacar la información que tú quieras. Tenemos muchos saberes. ¿En qué momento se da el salto al conocimiento? Bueno, el salto al conocimiento se da en el momento en que lo experimentamos, en el momento en que se tiene una experiencia viva de esa situación. Yo les pregunto, ¿el agua de mar es salada? Si tú me dices sí, yo sé que el agua de mar es salada, tú tienes un conocimiento del agua de mar. No solamente sabes que el agua de mar es salada, sino que realmente la conoces, porque ya tuviste la experiencia de probarla. El conocimiento es una experiencia. ¿A qué voy con estos tres conceptos? Que juegan un papel vital en las creencias y las religiones, sino que también juegan un papel vital en el aspecto del paciente en el modelo de la psicoterapia transpersonal integrativa. Porque si estamos jugando con la imaginería, la intención es que el paciente explote al máximo esos códigos de creencia en experiencia. Hay alumnos que luego dicen, no, es que a mí no me interesa mucho la creencia religiosa del paciente y no me gusta abordar ese punto porque yo soy un ateo. Bueno, error garrafal, porque precisamente psicoterapia transpersonal busca jugar con ese lado de lo imaginario. Y dentro de ese lado imaginario también está lo espiritual y lo religioso. Y se busca que este paciente tenga una experiencia a través del modelo psicoterapéutico. Entonces, el conocimiento como experiencia es vital en este modelo de la terapia transpersonal. Pero también pero también es importante en el sentido de las creencias y las religiones. Porque repito,
el mismo individuo genera sus creencias a través del contexto. El contexto le dice algo, alguien seguramente le enseña también y genera un saber de eso que está aprendiendo. Pero la única forma como puede ponerlo en práctica de manera plena es a través de la experiencia. De ahí que gran parte de las personas que en algún momento practican un sistema religioso, ellos mismos manifiestan haber tenido una experiencia religiosa. Tal vez para quien no lo ha vivido, le cuesta mucho trabajo entender eso. Dicen, las religiones son pura fantasía. ¿Cómo puedes creer en ello que no existe? ¿Cómo puedes creer en esa magia? Y ese es un juicio de valor muy alto, porque las religiones implican un acto de experiencia. Las personas que lo viven es porque en cierto sentido han tenido ese acto de experiencia. Vamos a ir cerrando este video de esta clase introductoria, recordando parte de los puntos que hemos visto. Primero, las religiones surgen a través de una misma necesidad del ser humano de entender o de explicar aquello que en este plano era inexplicable. La muerte va a jugar un papel importante para poder entender las religiones. Segundo, las religiones, y lo vamos a ver con detalle en cada sesión cuando analizamos cada una de las religiones, sea por este medio, o sea ya la siguiente semana en vivo en la clase, pero veremos los modelos de cada religión y veremos cómo las religiones en algún sentido se fueron conociendo. En algún momento se fueron transmitiendo información, y esta información que se fueron transmitiendo y mutuamente se fueron compartiendo les permitió hacer sus sistemas dogmáticos. Por eso es que en algunos puntos se parecen tanto las religiones. Aquel que diga hoy en día, es que yo vengo de la religión auténtica y única de aquellos tiempos, aquel que les diga algo así, en ese momento dense la vuelta, salgan corriendo y cuéntenlo a quien más confianza le tengan, porque le está diciendo una mentira. Las religiones surgieron por el momento geográfico y por los tiempos históricos y las conquistas de diferentes pueblos, en particular un pueblo en particular tuvo que ver con la gran expansión de las religiones, surgieron y de alguna manera se compartieron ciertos elementos. Entonces ninguna religión creció sola. El ser humano tuvo mucha inquietud por comprender ciertos fenómenos de este plano y fue generando códigos religiosos. Ya que los formó fue a través de la posición histórica. Bueno, y para terminar por los conceptos que vimos. Bueno, voy a dejar aquí el video, esperando que les sirva como punto de introducción. Si se escuchó ruido ajeno a la parte que aquí están, es sábado y están en su festejo. Entonces, espero que no se haya viciado tanto el ruido. Y si hay alguna duda, pues bueno, ya contactaré con su jefa de grupo y espero que nos veamos próximamente para poder aclarar estos puntos de las religiones. Soy el doctor Juan Alfredo Polo Espinosa, impartiré esta cátedra a la maestría en psicoterapia transpersonal número 15 de Tlalpan, los martes. Muchas gracias, tengan linda noche, nos vemos.